El número 7, sin lugar a dudas, es el número que simboliza la plenitud y la perfección de Dios en toda la Biblia. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis se puede encontrar y comprobar esta afirmación. Y algo que se puede observar también en relación a este asunto es que el mes séptimo del calendario divino de Dios ha sido siempre un mes clave en el cronograma profético de Dios en estos 6000 años de pecado. Y la prueba de esto es que la creación de Adán sucedió en el otoño del año 4004 a.C., que sería el mes de octubre en la equivalencia de nuestro calendario gregoriano establecido curiosamente y precisamente en el mes de octubre del año 1582 después de Cristo. La fecha en la que se inició el conteo de la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel fue en el otoño del año 457 a.C., que fue precisamente el mes de octubre del año séptimo del reinado del rey Artajerjes II, cuando él dio el decreto para edificar a Jerusalén, como lo narra el libro de Esdras en el capítulo 7, versículo 12 al 26, donde se puede leer todo el decreto definitivo que permitió que se cumpliera esta profecía del capítulo 9 de Daniel. Según los cálculos de esta misma profecía del libro de Daniel, en su capítulo 9, como decíamos antes, Jesús nació en el otoño del año 4 antes de nuestra era, es decir, antes de Cristo, en el mes de octubre de ese año. Y el comentario bíblico adventista registra como fecha más probable del nacimiento de Cristo la del día 19 de octubre del año 4 antes de Cristo precisamente. También Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el otoño o mes de octubre del año 27 después de Cristo, según el cálculo profético cronológico de las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel, donde pasaron las primeras semanas 69 hasta el Mesías príncipe, desde el decreto de Artajerjes en el 457 en el otoño de aquel año hasta el momento que Juan el Bautista bautiza a Cristo y se convierte entonces en el Cristo, que la palabra Cristo es una palabra griega, es la misma que Mesías en hebreo, pero lo que significa es ungido en español, y Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en ocasión del bautismo en el Jordán, cuando descendió sobre él en forma de paloma y se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Por tanto, desde el decreto de Artajerjes, en el otoño del 457, mes de octubre, hasta el Mesías príncipe que fue Cristo, cuando comenzó su ministerio público, pasaron 69 semanas de año, que serían 483 años según la profecía de las 70 semanas, y cayó entonces en el otoño del año 27, o en el mes de octubre del año 27 Cristo fue bautizado. Según el cálculo profético cronológico de las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel, podemos ver todas estas cosas. Y Esteban fue apedreado en el otoño o mes de octubre del año 34 después de Cristo, al final de la semana 70, que fue al final del periodo de las 70 semanas o 490 años de Daniel capítulo 9, iniciados con el decreto del rey Artajerjes II en el otoño del año 457 a.C. Ahora bien, la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 guarda una total e íntima relación con la de las 2300 tardes y mañanas de año de su capítulo 8. Están interrelacionadas la una con la otra. Y esta concluye, como bien conocemos, el día 22 de octubre del año 1844. Es decir, que los 2300 años o 2300 tardes y mañanas del capítulo 8 del versículo 14 del libro de Daniel comienza su conteo en la misma fecha que comienzan las 70 semanas de Daniel, en el otoño del 457. Y si extendemos del 457 a.C., 2300 años hacia el futuro, nos cae entonces en el otoño del año 1844. Y en octubre del año 1844, precisamente el día 22 de octubre, se celebraba el día de la expiación. Por eso es que en ese día, el 22 de octubre de 1844, comenzó el día de la expiación, pero en el cielo, en el santuario verdadero que levantó el Señor y no el hombre, en el santuario celestial. Por tanto, el día del juicio comenzó en el mes de octubre también del año 1844, y precisamente la fecha del 22 de octubre, porque el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo se celebraba el Yom Kippur, o el día de la expiación, y en el año 1844 este día de la expiación caía el día 22 de octubre, fecha en la cual se inició el juicio investigador en el santuario celestial. Ahora bien,
Si como Elena de White, inspirada por Dios, narra en el libro El conflicto de los siglos, en la página 451, y si quieren lo pueden buscar para que lo comprueben, cómo está escrito todo allí en esa página 451 del conflicto de los siglos, que así como las 4 primeras fiestas ceremoniales, es decir, las que eran de primavera, y les voy a mencionar la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras, y la fiesta de las primicias y Pentecostés, estas fiestas ceremoniales primaverales presentes en la lista de Levítico 23 se cumplieron todas 1500 años después en cuanto a su acontecimiento y tiempo. De igual manera, dice ella, que las 3 últimas fiestas otoñales de la misma lista de Levíticos capítulo 23 escrito por Moisés, que se relacionan con la segunda venida de Cristo, deben cumplirse de la misma manera en cuanto al acontecimiento y tiempo de su cumplimiento, como lo hicieron las 4 primeras que eran primaverales, que están presentes en el ritual simbólico de la lista de Levítico 23. Entonces, como hasta el presente, desde el día de la Pascua, el 14 de Nisan del año 31, cuando Cristo fue crucificado, se cumplió la profecía en cuanto a su acontecimiento y tiempo exacto, y precisamente desde aquella fecha hasta el presente se han cumplido 6. Es decir, la Pascua, los panes sin levaduras, las primicias, Pentecostés, las trompetas y el día de la expiación. Se han cumplido todas en cuanto al acontecimiento y tiempo, es decir, que se han cumplido 6, desde la Pascua el día 22 hasta el día 22 de octubre de 1844. Entonces, la séptima fiesta otoñal, que aún no se ha cumplido, que es la de los tabernáculos, enramadas o cosecha, debe cumplirse de igual manera en cuanto a su acontecimiento y tiempo especificados en el ritual simbólico de la lista de Levítico 23, porque todas las 6 anteriores se han cumplido de esa manera. Por tanto, ella, que es la séptima y la última, tiene que cumplirse de igual manera, porque ese es el mismo patrón bíblico que está presente. Así que, como es otoñal y se debe celebrar esta fiesta en el mes séptimo, al igual que la de las trompetas y la del día de la expiación, que eran el día primero del mes séptimo y el día 10 del mes séptimo, y esta tiene que cumplirse de igual manera en un futuro próximo, durante los eventos de la segunda venida de Jesús al mundo. Debe, por tanto, acontecer en el mes de octubre y principios de noviembre, según nuestro calendario gregoriano. Analizando todo este cronograma divino de 6000 años, a vuelo de pájaro, podemos comprobar que todos los eventos más importantes de la historia en el calendario profético de Dios han tenido lugar en el mes séptimo u segunda quincena de octubre y principios de noviembre o primera quincena de noviembre de nuestro calendario actual. Entonces, si eventos claves como la creación, el decreto para edificar Jerusalén, que da inicio a las 70 semanas y 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8 y 9, el nacimiento de Jesús, su bautismo, el apedreamiento de Esteban, el inicio del juicio celestial en 1844 y hasta el inicio de la reforma protestante de Lutero el 31 de octubre de 1517, han sucedido según el calendario divino en este mes otoñal o séptimo. Entonces, ¿por qué no ha de suceder? ¿O por qué no ha de suceder, mejor dicho, según el calendario divino, en este mes otoñal o séptimo? Entonces, esta fiesta de los tabernáculos, que en este sentido se cumple en el mes séptimo por igual que las 2 anteriores a ella, en este caso las trompetas, en este caso el día de la expiación, y todas tienen que ver con los eventos de la segunda venida de Cristo a nuestro mundo. Y si aún resta por cumplirse esta séptima fiesta, en cuanto a su acontecimiento y tiempo, como las 6 predecesoras a ella, la séptima, que es los tabernáculos, la cosecha, que es la última del calendario profético divino en la lista de Levítico 23, y esta se debe celebrar entre el día 15 al 22 del séptimo mes del calendario hebreo, y en el nuestro cae en la segunda quincena de octubre y primera de noviembre. ¿Por qué entonces no se va a cumplir de igual manera? A la luz de todo esto anteriormente dicho, ahora nos dedicaremos a comprobar, a través de algunas citas del espíritu de profecía y de la Biblia, cómo Cristo regresará a la tierra en el tiempo de otoño. Porque queda la última por celebrarse y es otoñal también, y todas tienen que ver con la segunda venida de Cristo, como dice Elena de White en el conflicto de los siglos en la página 451, y se han de cumplir todas en cuanto al acontecimiento y tiempo especificado en el ritual simbólico, como se han cumplido las 6 primeras hasta el presente. Y para eso entraremos a analizar minuciosamente los escritos de Elena de White, quien, inspirada por Dios,
nos dejó tres pistas importantes en sus escritos, que combinadas a la vez nos llevan a creer que Jesús debe regresar a esta tierra en un mes de octubre del futuro. Y estas claves o estas tres claves son las siguientes y se las quiero compartir y las voy a compartir pausadamente, calmadamente, para que escuchen bien y para que lo vayan llevando en su mente. Número 1. Dice Elena de White, y lo vamos a comprobar, que Cristo debe regresar por el Orión. Por allí mismo desciende la ciudad de Dios al final del milenio, que ese es otro evento más. Entonces, número 1, Cristo va a regresar por el Orión. Y eso todo adventista lo sabe muy bien. Estamos bien claros por eso. Que Cristo cuando regrese viene por la constelación de Orión. Porque por ese mismo lugar, allí Él muestra las tablas de su ley en la crisis final, proclama los 10 mandamientos, anuncia el día y la hora de su venida, y por ese mismo lugar desciende la ciudad de Dios al final del milenio. Entonces no hay duda para ningún adventista del séptimo día que el lugar hacia el trono de Dios es por la constelación de Orión, y por ese lugar sucede la segunda venida de Cristo, y por ese lugar vamos a ver la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, por un espacio abierto en el cielo, pero por el lugar de la constelación de Orión. Por tanto, número 1, Cristo debe regresar por el Orión. Número 2, debe volver por el este o por el oriente, es decir, por el punto cardenal este o el oriente. Cristo viene cuando regrese por segunda ocasión a la tierra, viene por el este, por el oriente. No hay dudas. Eso lo sabemos muy bien y estamos claros, pero lo vamos a ver más adelante con citas bíblicas y con citas del espíritu de profecía. Ahora, el punto número 3 de lo que les quiero decir o quiero comentar o quiero demostrar en este estudio es que debe suceder esto a la medianoche. Por tanto, los 3 puntos, repito. Cristo debe regresar por el Orión, número 1. Número 2, debe volver por el este o el oriente. Y número 3, debe suceder este acontecimiento o la venida de Cristo a la medianoche. Ahora bien, la primera cita o la primera de estas citas de Elena de White dice lo siguiente, y sé que algunos la conocen, y se encuentra en el libro Primeros Escritos, de la página 41. Dice así la cita de Primeros Escritos, página 41. Dice, el 16 de diciembre del año 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos, Lucas, quería decir cielo. Y cuando el Señor dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan, en este caso, la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con las otras. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás y entonces pudimos ver en Orión, escuchen bien, entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto, de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Elena de White, Primeros Escritos, página 41. Ella aquí nos está diciendo que en Orión se abrirá un espacio en el cielo, por donde se escuchará la voz de Dios. Ese evento acontecerá después del cierre de la gracia en nuestro planeta, en este mundo en el cual vivimos. Ahora bien, cuando estén sucediendo los eventos de la resurrección parcial, que suceden poco antes de la venida de Cristo, durante el tiempo de angustia de Jacob, mientras están cayendo las plagas postreras, en esos cortos días previos a la venida de Cristo, para levantar a los muertos en él, durante la resurrección general, la cual acontecerá cuando suceda su advenimiento al mundo, se cumplirá el pasaje de Apocalipsis 11, 14 al 17. En esos instantes el cielo se enrolla como un pergamino, abriéndose el espacio abierto de la constelación de Orión. Y decía Apocalipsis 11, es Apocalipsis 12, del 14 al 17. Perdonen. En esos instantes el cielo se enrolla como un pergamino, abriéndose el espacio a través de la constelación de Orión. Y por allí se escuchará la voz de Dios, dice ella, como el sonido del trueno, anunciando los 10 mandamientos
y el día y la hora de la venida de Jesús al mundo. Y no solo eso, sino que muestra las tablas de la ley para que el mundo entero las vea. Entonces dice ella, en Primeros Escritos, en la página 15, hablando sobre estos temas, lo siguiente. Dice ella, pronto oímos la voz de Dios. Y pensemos que la voz de Dios se oye por ese espacio abierto en el cielo, y ese espacio abierto es por la constelación de Orión. Dice que pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, como una cascada, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era el fragor de truenos y de terremotos. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del monte Sinaí. Primeros Escritos, página número 15. Ahora, sigue ella diciendo en El conflicto de los siglos, en la página 33, lo siguiente en relación a esto. Dice, aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veía como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban, salgamos de aquí, salgamos de aquí. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Conflicto de los siglos, página 33. Ahora, esta cita, que ella la toma del historiador Milman, presentada por Elena de White en su libro El conflicto de los siglos, en la página 33, no es más que un tipo simbólico de los eventos que sucederán en los momentos previos a la segunda venida de Jesús a este mundo. Esto nos recuerda las palabras proféticas de Jesús a sus discípulos en el Monte de los Olivos, encontradas allí en Mateo 24, en Lucas en el capítulo 21 y en Marcos capítulo 13. Allí Jesús le dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén que no fuera removida de su lugar. Ahora, como consecuencia de esta declaración profética de Jesús, sus discípulos le hacen una pregunta doble. Y le dicen así, en Mateo 24, el versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Le preguntaron los discípulos a Jesús, a lo cual Jesús contestó con una doble respuesta mezclada en sus palabras proféticas. A partir del versículo 4 de Mateo 24, Jesús les expuso los eventos que marcarían la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, mezclado a los eventos que viviría la última generación de cristianos en esta tierra antes de su segunda venida en gloria y majestad a este mundo. Aquí, en esta cita que Elena de White toma del historiador Milman de El conflicto de los siglos, en la página 33, se puede apreciar que hay un paralelo entre los eventos acontecidos en Jerusalén aquella noche del año 70 después de Cristo con los eventos del futuro. Allí se nos refiere que la gran puerta del oriente, en este caso del este, la cual es un tipo de la gran puerta del oriente celestial, que está en la constelación de Orión, se abrió misteriosamente a la medianoche. Y así Jerusalén fue destruida porque la misteriosa providencia divina lo permitió. Ahora bien, Elena de White aclara de una manera muy enfática el doble cumplimiento de estos hechos en el futuro de la historia de la Tierra de la siguiente manera en el mismo libro El conflicto de los siglos, en la página 40. Y les leo. Dice El conflicto de los siglos en su página 40. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que aconteció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Conflicto de los siglos, página 40. El segundo punto a destacar aquí es con respecto a la venida de Cristo, que ésta debe suceder por el este, según Elena de White, en este caso el oriente.
Existe un texto en los anuncios proféticos de Jesús del capítulo 24 de Mateo que durante años no se le ha dado la aplicación correcta a su significado. Ese texto bíblico es el que está en el versículo 27 del capítulo 24 de Mateo y que dice así, y les leo. Busquemos Mateo capítulo 24, versículo 27 para entender lo que les quiero decir. Dice así la palabra de Dios. Como el relámpago que se muestra del oriente, en este caso del este, hasta el occidente, es decir, el oeste. El relámpago que sale desde el este hasta el oeste, del oriente hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ese texto bíblico ha sido interpretado para decir que la segunda venida de Jesús a nuestro planeta será tan visible y audible como el relámpago en el cielo. Esto no está mal, porque realmente la venida de Jesús será audible y visible. No hay un rapto secreto como muchos enseñan por ahí. Pero este no es el texto para explicar esta verdad. Para eso, las primeras aplicaciones de estas verdades la aclaran muy bien los textos de 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, que dice que Cristo viene con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel. Es decir, que la voz de la trompeta es el instrumento más estridente de todos los instrumentos musicales, es el que más alto se oye. Voz de arcángel es con una voz del jefe de los ángeles, como lo es él. Y voz de mando, solo hay que ir a un polígono de infantería, una unidad militar, y ver cómo los oficiales mandan a los pelotones, las compañías, los batallones, con las voces de mando en el polígono de infantería para saber cuán alto se grita, cuán alto se proclaman estas voces de mando. Y dice que él viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces ese texto es suficiente para demostrar que la venida de Cristo va a ser audible en este mundo, que no va a ser silenciosa. Y el otro es Apocalipsis 1.7, que dice que todo ojo le verá hasta lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Dice que todo ojo le verá. No hace falta buscar otro texto para demostrar que Cristo va a venir con una venida visible para todo el mundo. Todo ojo le verá y va a ser audible. Son dos textos claros que su primera aplicación es esa, bien clara. Pero la primera aplicación del pasaje del relámpago de Mateo 24-27 que acabamos de leer debe ser otra a la dada hasta aquí. Y ahora lo voy a explicar de una forma más sencilla. En ese pasaje de Mateo 24-27 Jesús empleó el recurso literario del símil. Allí el pasaje hace el símil o una similitud, en este caso, del movimiento del relámpago que sale del oriente, en este caso el este, como punto cardinal, y se muestra hasta el occidente, es decir, el oeste, como punto cardinal, en el cielo tempestuoso. Si analizamos bien, detenidamente, la lógica de estas palabras de Jesús, en ellas, Él nos está presentando un sentido de direccionalidad de su venida. Nos está dando una dirección en el cielo de su venida. Dice que así como el relámpago hace un símil, una similitud en el movimiento de ese relámpago con su venida, nos está dando la dirección de ese relámpago y la dirección de su venida a semejanza de ese relámpago en el cielo. La razón es sencilla, ya que cuando relampaguea en el cielo, este fenómeno natural se manifiesta en todas las direcciones. Y eso lo sabemos muy bien los que venimos de países tropicales, como yo que vengo de Cuba, donde las tempestades son bien fuertes y duran horas, y truena y relampaguea por todos los lugares, en todas las direcciones, durante horas y horas. Y los relámpagos y los truenos salen del lugar que tú menos te imaginas, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, en todos los órdenes, en todos los sentidos de las direcciones. Entonces, cuando relampaguea y truena, no relampaguea en una sola dirección. Y Jesús aquí está dando una sola dirección de un relámpago. No está hablando de relámpago en todas las direcciones en una tempestad. Entonces, este fenómeno de la naturaleza no acontece en una sola dirección del cielo atmosférico terrestre. Por eso podemos ver una intención definida en las palabras de Jesús hablándonos de la dirección con respecto a este evento. A través de una similitud entre el relámpago que recorre el cielo de este a oeste, es decir, de oriente a occidente, así será también su venida de este a oeste a nuestro mundo. Por tanto, de la misma manera como Jerusalén fue conquistada por la apertura de la gran puerta del oriente en el año 70 después de Cristo, Jesús regresará a conquistar nuestro planeta a través de la gran puerta oriental, que ésta está presente en la constelación de Orión. Elena de White confirma esto de la siguiente manera. Ella dice así, en El conflicto de los siglos, en la página 698 y 699,
Y si quieren, busquen el libro y comprueben. Conflicto de los siglos, páginas 698, 699. Y ella escribe así: pronto aparece por el este una pequeña nube negra del tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio, la liberación del pueblo de Dios solemne la contemplan mientras van acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como el fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente, como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Fiel y veraz, en justicia, juzga y hace guerra. Los ejércitos que están en el cielo le seguían. Apocalipsis 19, 11 y 14. Conflicto de los siglos, páginas 698 y 699. 699. Dice ella más en otra cita que está en el libro Primeros Escritos, en la página 16 y 17, lo siguiente. Dice: pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, en este caso el este, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla. Esta iba volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris y en torno de ella aleteaban 10.000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos eran blancos y rizados, y le caían sobre los hombros, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda, y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Primeros Escritos, página 16 y página 17. Ahora bien, el tercer elemento tiene que ver con la medianoche. Aquí la medianoche es literal y no se está refiriendo en sentido simbólico a la medianoche espiritual de este mundo. Y es necesario que entendamos esto, porque muchos piensan que cuando se habla de medianoche está diciendo la medianoche oscura de este mundo, mientras más tinieblas espirituales hay. No, aquí Elena de White está hablando literalmente de una medianoche literal, no de una medianoche espiritual, aunque va a ser una medianoche espiritual para este mundo ese momento, pero sin embargo, en los escritos de ella, cuando ella habla, está hablando literalmente de una medianoche literal. Y es el tercer elemento que les quiero mostrar. Cuando analizamos la cita de Elena de White, ella deja bien claro lo siguiente. Y esa se encuentra en Primeros Escritos, página 285. Pueden buscar Primeros Escritos, página 285 y comprobar lo que les voy a leer. Dice Elena de White escribiendo en Primeros Escritos: Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Vieron, habla de medianoche allí, pero hasta ahora podemos decir que es medianoche espiritual porque no hemos visto el contexto. Vamos a ver el contexto para que vean que ella está hablando de una medianoche literal. Y vuelvo a repetir la cita, página 285. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban las unas con las otras, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Primeros Escritos, página 285. Aquí Elena de White deja bien claro que será de noche la liberación del pueblo de Dios, ya que dice que el sol sale y la luna se detiene. Esto quiere decir que si el sol sale es porque no estaba, es decir, porque no estaba afuera, porque era de noche. Y si la luna se detiene es porque ella sí estaba en el cielo, por tanto es de noche.
Entonces no es de día porque el sol no está. Y es de noche porque la luna está. Si el sol sale es porque no estaba. Si la luna se detiene es porque estaba. Por tanto, está hablando de una noche literal, de una medianoche literal. Por tanto, es medianoche literal. Aquí tenemos otra cita sobre el mismo asunto de Elena de White, que está en el conflicto de los siglos, que es paralela, en la página 694. Y escuchen lo que dice de nuevo ella. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Dice ella, sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan las unas contra las otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es o consumado es. Apocalipsis 16:17, Conflicto de los siglos, página 694 o 694. Aquí les presento ahora, en forma detallada, y necesito que lo analicen bien y lo pueden comprobar durante el año, en la noche, en el cielo, para que vean que no falla. Es así, llevo varios años comprobándolo y realmente es verdad, este ciclo de la constelación de Orión. Por eso les quiero presentar aquí en detalles el ciclo astronómico anual de la constelación de Orión en el cielo, en cuanto a su posición cardinal y hora. Notemos cómo en el único mes del año en que Orión está por el este y a la medianoche en el cielo es en el mes de octubre. Por tanto, Orión tiene la misma trayectoria del Sol y de la Luna. Orión sale por el este, asciende y llega al cenit, al pico máximo de su altura, por el sur, en la zona del mediodía, y se pone en el oeste. Es decir, que sigue la misma trayectoria del Sol y la misma trayectoria de la Luna, es la misma trayectoria de la constelación de Orión. Nace por el este y se pone por el oeste. Entonces, aquí les quiero presentar, como les decía, el ciclo astronómico anual de la constelación de Orión en el cielo en cuanto a su posición cardinal y hora. Y notemos cómo en el único mes del año, les repito, en que Orión está por el este y a la medianoche en el cielo es en el mes de octubre, no en otro mes del año. Entonces, vamos con el primer mes del año, enero. Orión sale por el este y sale a las 6 de la tarde. Y estamos hablando que Orión es una constelación invernal principalmente y una constelación del hemisferio norte, que es donde mayormente se ve. En el hemisferio sur se logra ver, pero en poquitos lugares bien cerca del Ecuador. El resto del hemisferio sur no puede ver esta constelación, pero es una constelación invernal, otoñal, porque desde el otoño comienza a verse, y principalmente esta constelación tiene la misma trayectoria del Sol y de la Luna. Y en el mes de enero, Orión sale por el este, porque es el punto por donde ella nace, a las 6 de la tarde. Entonces llega al punto máximo de altura a las 10 de la noche. Es decir, 4 horas después está en su pico máximo de altura en el mes de enero. Y 4 horas más después, en este caso a las 2 de la mañana, Orión ya se está poniendo en el oeste, en el horizonte por el oeste. Entonces viene después el mes de febrero y Orión está por el este, o nace o sale por el este a las 4 de la tarde. Por eso que no se puede ver en febrero, porque a las 4 de la tarde es de día, interpone a esto la luz del sol y no se puede observar, porque como es una constelación, son estrellas, a la luz del sol estar brillando en el cielo a esa hora no se puede observar, pero ella ya sale a las 4 de la tarde en el mes de febrero por el este. Entonces 4 horas después, a las 8 de la noche, ya sí se puede ver en el mes de febrero, está en su pico máximo de altura por el sur, a las 8 de la noche. Y 4 horas después, en este caso a las 12 de la noche, a la medianoche, Orión se está poniendo por el oeste en el mes de febrero. Entonces después vamos al mes de marzo. En marzo, Orión nace por el este a las 2 de la tarde. Menos todavía se ve, porque son 2 horas antes que sale por el este. Es de día y el sol impide que se pueda ver. Entonces 4 horas después, a las 6 de la tarde, está en el punto máximo de altura por el sur, a las 6 de la tarde. Y después 4 horas más,
ya se está poniendo a las 10 de la noche. En el mes de marzo, Orión a las 10 de la noche se ve por el horizonte en el oeste, poniéndose ya. Entonces, vamos al mes de abril, que es el mes cuarto. En el mes cuarto, que es abril, Orión sale por el este a las 12 del mediodía. Menos que menos se ve es cuando el sol está en su pico máximo de altura con mayor brillantez. Y sale Orión a esa misma hora del mediodía. A las 12 del día sale Orión en el mes de abril. Por eso no se puede ver. Entonces, 4 horas después, sería a las 4 de la tarde, Orión está en el pico máximo de altura. Aún no se ve Orión. Y entonces 4 horas más después, a las 8 de la noche, Orión se está poniendo por el oeste. Ahí sí se ve un poco de rato. En algunos lugares del hemisferio. Otros lugares no, porque el sol se pone tarde en unos lugares del hemisferio norte y entonces no se puede ver Orión. Pero en lugares donde el sol se pone antes de las 8 de la noche sí se puede ver un rato la constelación de Orión en el mes de abril. Pero ya en el mes de mayo, que es el mes 5, Orión sale por el este a las 10 de la mañana. Y 4 horas después, a las 2 de la tarde, está en el pico máximo de altura, Orión. Por tanto, conocemos, sale a las 10 de la mañana, no se puede ver, a las 2 de la tarde aún no se ve, y se está poniendo por el oeste a las 6 de la tarde. Prácticamente en el mes de mayo ya no se ve. En algunos lugares todavía se puede ver sobre las 6 de la tarde, un poquitico, pero ya prácticamente no se ve en todo el día la constelación de Orión, porque es durante todo el día donde está fuera prácticamente. Y entonces llegamos al mes de junio, que Orión sale por el este a las 8 de la mañana, en el mes de junio, y se culmina su pico máximo de altura por el sur a las 12 del mediodía. Y 4 horas después se pone a las 4 de la tarde. Orión se está poniendo por el oeste en el horizonte. Por tanto, en el mes de junio sí no se logra ver nada porque es durante todo el día en que Orión se está moviendo en el cielo. Entonces vamos al mes séptimo, que es el mes de julio. Orión sale por el este a las 6 de la mañana. Se pone en su mayor altura a las 10 de la mañana por el sur. Y pasan 4 horas más y entonces se pone a las 2 de la tarde por el oeste en el mes de julio. Todavía no se ve nada porque es todo el día también como en el mes de junio. Y vamos entonces al mes de agosto, que es cuando comienza de nuevo a verse Orión en el cielo de nuevo. Porque Orión sale por el este en el mes de agosto, que es el mes 8 del año, a las 4 de la mañana. Entonces de 4 a 6 de la mañana, esas 2 horas aproximadamente sí se puede ver por el este saliendo Orión. Pero entonces en su salida, 2 horas después, le amanece a las 6 de la mañana y de ahí en adelante llega al pico máximo de altura a las 8 de la mañana en el cielo, en el punto sur, y se pone por el oeste a las 12 del mediodía en el mes de agosto. Por tanto, es cuando comienza a verse en el año Orión, en el mes de agosto, 2 horas antes del amanecer aproximadamente. Pero vamos entonces al mes de septiembre y Orión sale, entonces en este caso a las 2 de la mañana. Y cuando sale a las 2 de la mañana sí se puede ver varias horas. Hasta las 6 de la mañana pasan 4 horas cuando está en el pico máximo de altura. Y se pone por el oeste ya a las 10 de la mañana. En este caso, Orión sale por el este a las 2 de la mañana en el mes de septiembre, llega al pico máximo a las 6 de la mañana por el sur y se pone por el oeste, en este caso el occidente, en el horizonte, a las 10 de la mañana. Pero entonces vamos ahora al mes que me ocupa, el mes principal y algo curioso. Orión, en el mes de octubre, ahora sale 2 horas antes que el mes anterior. Fíjense, en esta trayectoria Orión siempre sale 2 horas antes. Va saliendo 2 horas antes. En el mes de, este caso, enero, Orión, como les decía anteriormente, sale a las 6 de la tarde. En el mes de febrero sale a las 4 de la tarde. En el mes de marzo sale a las 2 de la tarde. Vieron que va pasando 2 horas, 2 horas, 2 horas. En el mes de abril sale a las 12 del mediodía, 2 horas más temprano. En el mes de mayo sale a las 10 de la mañana, 2 horas más temprano. En el mes de junio sale a las 8 de la mañana, 2 horas más temprano. En el mes de julio sale a las 6 de la mañana, 2 horas más temprano. En agosto sale a las 4 de la mañana, 2 horas más temprano. En septiembre sale a las 2 de la mañana, 2 horas más temprano. Y 2 horas antes de las 2 de la mañana serían las 12 de la noche. Las 12 de la noche en el mes décimo, que es el mes de octubre,
sale Orión por el este a las 12 de la noche. Entonces, 4 horas después, está en su punto máximo de altura en el cielo, en este caso por el sur, que es a las 4 de la mañana. Y ya 4 horas después, a las 8 de la mañana, Orión se está poniendo por el occidente, en el horizonte, en este caso por el oeste. Y vamos al mes de noviembre y Orión sale 2 horas antes de haber salido en el mes de octubre. En este caso sale a las 10 de la noche, llega al pico máximo de altura a las 2 de la mañana y se pone por el oeste a las 6 de la mañana. Y llegamos al último mes del año, diciembre, que Orión sale por el este 8 de la noche. 4 horas después está en el pico máximo de altura en el cielo a las 10 pm, en este caso a las 10 de la noche, y se pone por el oeste, en el occidente, en el horizonte, a las 2 de la mañana en el mes de diciembre. Entonces, cuando analizamos todo este recorrido de la constelación de Orión durante el año, en cada mes del año, en sus horas de salida, pico máximo de altura y puesta de la constelación de Orión, recordemos que tiene la misma trayectoria del Sol y de la Luna, nace por el este y se pone por el oeste. La trayectoria recorrida por la constelación de Orión en el año es como la del Sol y la Luna, de este a oeste. Al analizar el ciclo anual de la constelación de Orión, con respecto a sus salidas por el este, sus picos máximos de altura en el cielo por el sur y sus puestas por el oeste, en este caso el occidente, descubrimos algo impresionante en este calendario posicional anual de esta constelación de Orión. Cuando analizamos mes por mes la posición anual de esta constelación en cuanto al tiempo y el espacio, es digno que notemos que el único momento del año cuando Orión nace o está por el este a la medianoche en el cielo es en el mes de octubre. Es decir, que Orión solamente en el mes de octubre está por el este a la medianoche en el cielo. No hay otro mes del año en que Orión esté por el este a la medianoche en el cielo, a no ser en el mes de octubre. Estos eventos de tiempo y espacio no suceden en ninguno de los otros meses del año, y lo pueden comprobar. Es curioso notar que Cristo regresará a esta tierra, según las citas de Elena de White, por Orión. Viene por el este, como habíamos analizado anteriormente, y es a la medianoche, medianoche literal. Entonces, Orión guarda una estrecha relación con los eventos finales de la venida de Cristo a este mundo, después del cierre de la gracia para este mundo de pecado, como son los eventos acontecidos durante la resurrección parcial del pueblo de Dios mencionada en Daniel capítulo 12, versículo 2. En ese espacio abierto en el cielo será a través del cual el portal por el cual la constelación de Orión está, y de ese lugar se escuchará la voz de Dios, porque en esa dirección del cielo, es decir, en la dirección de Orión, está la habitación de Dios, hacia allá está la ciudad de Dios, hacia ese lugar está el trono de Dios. Desde allí Él mostrará las tablas de la ley de los 10 mandamientos en el cielo, a la vista de todo el mundo. Todo el mundo verá los 10 mandamientos y los irá proclamando uno por uno como un segundo Sinaí. Como lo hizo en el Sinaí en época de Moisés, lo va a volver a hacer en esos eventos finales cuando el tiempo de gracia cierre, durante el tiempo de las plagas postreras, durante los eventos de la resurrección parcial. Dios va a abrir un espacio en el cielo por la constelación de Orión. Por allí va a mostrar sus manos las tablas de su ley ante el mundo entero y va a proclamar mandamiento por mandamiento y va a demostrar que el sábado no fue violado, que el sábado no fue cambiado, que el sábado no fue alterado, sino que sigue siendo el mandamiento establecido por Dios. El cuarto mandamiento de la ley de Dios sigue siendo el séptimo día de la semana y lo va a mostrar ante el mundo. Desde allí, Él proclamará con voz de trueno uno por uno esos 10 mandamientos al oído de todos los habitantes del planeta Tierra. Desde allí proclamará a los oídos de su pueblo remanente, que está vivo, porque están los de la parcial resucitados, con los que están vivos en ese momento final, el día y la hora de la venida de Cristo a nuestro mundo. Y por ese mismo lugar, sin dudas, para ningún adventista del séptimo día, porque lo tenemos bien claro, Cristo regresará en su segunda venida a nuestro planeta. Y por allí mismo, al final del milenio, es decir, 1000 años después de su venida, Él descenderá con todos los redimidos en la Nueva Jerusalén sobre el monte de los olivos, como lo dice Zacarías capítulo 14. Entonces, en resumen, lo que quiero decirles, y no hay dudas con respecto a esto, porque las citas de Elena de White lo han probado,
lo hemos probado por la Biblia, que Cristo viene por el Orión, viene por el este y viene a la medianoche. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuándo Orión está por el este a la medianoche en el cielo en el año? La única vez del año en que Orión aparece por el este a la medianoche en el cielo es en el mes de octubre. No hay otro mes. Todo lo cual indica que los eventos de la segunda venida de Cristo tienen que ver en el mismo calendario profético de Dios de estos 6000 años con el mes de octubre, con el mes séptimo. Es decir, la creación de Adán fue en el mes de octubre, en el otoño del año 4004 antes de Cristo, porque desde Adán hasta Cristo transcurrieron 4000 años, desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Cristo. Entonces, el decreto para edificar Jerusalén, puesto por Artajerjes II, fue en octubre, en el otoño del año 457 a.C., que era el séptimo año de su reinado. Ahora, Cristo nació en el año 4 antes de nuestra era, es decir, antes de Cristo, según nuestro calendario. Y dice el comentario bíblico adventista que la fecha más probable para el nacimiento de Jesús fue el 19 de octubre del año 4 antes de Cristo. Y es bien creíble, porque también Cristo fue bautizado por Juan el Bautista como Mesías, como ungido, como Cristo, en el otoño del año 27 después de Cristo. Ese fue el tiempo en que Cristo fue bautizado, octubre del año 27. Entonces, Esteban fue apedreado en octubre del año 34, en el otoño del año 34, al final de las 70 semanas de 490 años de Daniel capítulo 9, cumpliéndose también en el otoño, en el mes de octubre, que fue el tiempo de oportunidad del pueblo judío para aceptar a Cristo como el Mesías. Pasaron entonces 1810 años más y llegamos al cumplimiento de los 2300 años, que se cumplieron en cuando se hacía la fiesta del día de la expiación, que era el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo. Y en el año 1844, que caía los 2300 años a partir del 457, cayó entonces en el día 22 de octubre de 1844. Si hasta aquí se han cumplido 6 fiestas, en cuanto al acontecimiento y tiempo, de esta manera, en esta dimensión, entonces, ¿por qué la séptima que falta, que los tabernáculos, no se va a cumplir también en cuanto al acontecimiento y tiempo, como dice Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, en la página 451? Y dice ella que estas 3 últimas fiestas otoñales son en relación a la segunda venida de Cristo. Y como conocemos, los tabernáculos, o las cosechas, como se le llamaba, o las enramadas, o Sukkot, se cumple en el mes séptimo, del día 15 al día 22 del mes séptimo del calendario hebreo. Entonces, tiene que ver todo con el tiempo y con el otoño. Las fiestas de la segunda venida de Cristo y todas se han cumplido en cuanto al acontecimiento y tiempo exactamente, matemáticamente, milimétricamente, perfectamente, desde la primera al 14 de Nisan, la Pascua, después los tabernáculos, después las primicias, después Pentecostés, después trompetas, después día de la expiación, y estamos en el día antitípico de la expiación desde el día 22 de octubre de 1844. Aún los tabernáculos no se ha cumplido. Está por cumplirse en un futuro y tiene que ver con la segunda venida de Cristo a este mundo. Y es también en el otoño. Y el otoño es el mes de octubre, segunda quincena de octubre, primera quincena del mes de noviembre. Por tanto, los eventos de la segunda venida de Cristo tienen que ver con el mes de octubre y todo parece indicar, según las citas de Elena de White, según la Biblia, que Cristo viene por el este, Cristo viene por el Orión y es a la medianoche. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, y se las dejo, es cuando la constelación de Orión está por el este a la medianoche en el cielo durante el año. Sin dudas, no van a encontrar otro mes. Si se quieren pueden salir a partir de ahora a comprobar cada mes cuándo sale Orión y cuándo se pone en el año. Y Orión sale por el este a la medianoche en el año una sola vez, en un solo mes. Y ese mes, cuando Orión sale por el este a la medianoche en el año, es el mes de octubre. No es casualidad que sea en el mes de octubre. El séptimo mes, en el otoño, es cuando Orión sale por el este a la medianoche en el cielo. Cristo, sin dudas, viene en el otoño, cuando los tabernáculos comiencen a celebrarse en el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, en el mes de octubre, por el Orión, a la medianoche. Orión está por el este a la medianoche en el año, solamente en el mes de octubre. Que Dios los bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén.